bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Agradecemos como cada semana su sintonía. El Pleno de la Asamblea Nacional el pasado martes 15 de septiembre inició el segundo debate del proyecto de ley orgánica de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Para analizar este tema nos acompañan hoy el asambleísta Diego Vintimilla y el asambleísta Luis Fernando Torres. El asambleísta Virgilio Hernández no se encuentra con nosotros en esta ocasión, puesto que participa en un encuentro académico en Bogotá. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega hasta ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. También nos pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. La ley de prevención del uso de drogas ha tenido un amplio debate en la ciudadanía y la Asamblea Nacional. A continuación vamos a revisar un reportaje sobre su contenido. El proyecto de ley orgánica de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas y de regulación y control del uso de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización es analizada por la Comisión del Derecho a la Salud. El primer debate de este proyecto de ley se llevó a cabo el 21 de abril, para entonces intervinieron 38 asambleístas. Los principales cambios que se introducen en la normativa actual son los siguientes. El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, se convertirá en la Secretaría Técnica de Drogas adscrita al Ejecutivo. Se incrementarán las sanciones para el micro y mediano tráfico mediante la reforma al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal COIP, que sanciona el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. De esta manera, el tráfico de mínima escala pasaría a ser sancionado con una pena de 1 a 3 años, antes era de 2 a 6 meses. En el caso de mediana escala, la pena sería de 3 a 5 años. Antes era de 1 a 3 años. Se trata de la prevención desde un enfoque integral que incorpora la acción estatal a todo nivel, es decir, las instituciones del Estado, gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados, sin excluir al sector privado. Y bien, con estos antecedentes iniciamos, lo hacemos con usted, asambleísta Vintimilla. Nada más recordar que en este bloque ambos legisladores tienen 2 minutos cada uno para exponer sus criterios. ¿Existe alguna fórmula para prevenir el consumo de las drogas? Digo esto porque existen al parecer 2 tendencias, la cárcel o la legalización. Yo creo que ningún conflicto social tiene una receta mágica con la cual podamos decir lo vamos a solucionar. Pero sí creo que hay que partir de un ejercicio de lo que no ha dado resultados. Y la guerra contra las drogas que se ha emprendido en América Latina y en nuestro continente en los últimos 50 años no ha dado resultados. El endurecimiento de penas, la criminalización de los consumidores, el hecho de perseguir a la droga como si fuera un sujeto con voluntades y con capacidades de infligir daño, no ha tenido resultados. ¿Precisamente por eso? ¿Porque ha sido punitivo o sancionatorio de alguna manera? Porque creo que el consumo de drogas es algo con lo cual la humanidad ha estado vinculada durante toda su existencia. Y esta persecución lo único que ha hecho es criminalizar la pobreza, enriquecer un negocio ilícito y sobre todo fortalecer a grupos de crimen organizado que se han beneficiado de la ilegalidad. Nosotros tuvimos una experiencia muy grande cuando fueron las famosas leyes secas, digamos, en los países, cuando se prohíbe el consumo de alcohol, con los mismos resultados: cárteles, muerte, destrucción, hacinamiento carcelario, que en este momento en América Latina creo que ha tomado un nuevo rumbo. La misma OEA reconoce que hay que generar iniciativas de erradicación del consumo de drogas no criminalizantes, que no penalicen el consumo, aunque creo que la legalización también es un debate que debemos darlo en el Ecuador y que debe partir, digamos, en el debate legislativo. Y importante que este proyecto sí plantee escenarios en los cuales el consumo no está criminalizado, pero sí la venta, sí el tráfico de drogas está penalizado, porque no podemos permitir tampoco la narcotización de una sociedad. Gracias, asambleísta Vintimilla. Asambleísta Torres, ¿cuál sería el punto medio? Bueno, el 2015 en el Ecuador se consume más droga,
se comercializa más droga y no sé si se procesa más y se siembra más, pero es un problema crítico ya el año 2015 en nuestro país, como lo es en otros países de la región. Soluciones ortodoxas a un problema de esta naturaleza no parecen ser las más aconsejables. Si no son entonces estas las salidas, ¿qué medidas heterodoxas podrían adoptarse? Pensar, por ejemplo, en la legalización no es un tema sencillo. Algunos países han legalizado. En el Ecuador, una legalización podría conducir a resultados inesperados. En todo caso, en el debate de la Ley de Prevención de Drogas que se está desarrollando en la Asamblea, se ha creído que si se aumentan las penas, modificando el artículo 220 del Código Integral Penal, se podría tener en las cárceles del país a los microtraficantes. Resulta que la sanción más baja en el Código Integral Penal es de 3 a 6 meses. Aquellos que son procesados por esa infracción nunca van a la cárcel porque no se puede dictar prisión preventiva en delitos que tienen penas inferiores a 1 año. El presidente del Consejo de la Judicatura, en una presentación que hizo ante la Comisión de Justicia, 30 segundos. Señaló que el mayor número de audiencias fallidas en este último año ha ocurrido precisamente con esos casos, debido a que no pueden los jueces privarles de la libertad, no hay el brazalete, esas personas están en libertad y luego no pueden ser procesadas. Sin embargo, yo no creo que esa sea la solución. ¿Cuál es simplemente la solución? Aumentar las penas, tal vez un mayor control, y no solamente un control de las autoridades, sino en conjunto de la sociedad. Pero con más penas no necesariamente tenemos menos delitos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Vintimilla, si en efecto la penalización o este endurecimiento de las penas, como se pretende de alguna manera, no sería el mecanismo de pronto más óptimo, ¿cuál sí? ¿La legalización de un lado o un control un tanto más riguroso? Me parece importante mencionar que la ley no pretende poner en el centro del debate la legalización o la criminalización. Lo que está hablando es de prevención integral de drogas, apartando este morbo como que la droga fuera algo de pecado, algo más que todo de cuestiones religiosas o de cuestiones ya subjetivas, sino como un asunto de salud pública. Cuando hablamos de prevención integral, en el proyecto de ley lo que estamos diciendo es un fenómeno socioeconómico que necesita ser tratado desde distintos ámbitos, y por eso se menciona componente educación, componente salud, componente justicia, componente penal, una serie de elementos que van haciendo que la prevención integral nos permita ir controlando. Respecto a lo que mencionaba el asambleísta Torres, me parece importante coincidir que nosotros no podemos ir únicamente castigando a la gente, vamos a impedir el microtráfico. Pero yo creo que, por ejemplo, frente a un contexto que vive el Ecuador en el cual los colegios se ven amenazados por microexpendedores, hay soluciones que no van por el tema de poner más policía alrededor de los colegios. Pasa por fortalecer espacios asociativos de los profesores, de los estudiantes, de las familias para controlar. Una experiencia importante en Cuenca fue, por ejemplo, que los padres de familia iban a la salida de los colegios a vigilar. Yo no creo que sea un tema de estar como tutores, pero sí implica a la sociedad civil también en un control que no pasa únicamente, como digo, por poner más policías. 30 segundos. Finalmente, lo que la OEA recomienda es que la evidencia empírica sea la que nos permita a nosotros poner estos debates sobre la mesa. Y en función de eso, creo que la decisión que ha tomado el CONCEP de modificar las tablas sí permite que los microtraficantes puedan ser procesados de mejor manera, que la dosis mínima sea justamente menor para poderlos detener. Ahora, también hay que pensar que una cosa son los derechos humanos para todas las personas y que por más feos que puedan ser los delitos, nosotros no podemos pensar que ese ciudadano está abstraído de derechos y nuestra Constitución los garantiza, y por eso creo que esta propuesta que esté en la ley a discutirse de endurecer las penas no es la adecuada. Gracias, asambleísta Vintimilla. Asambleísta Torres, el tema de la prevención integral no les termina finalmente de convencer como parte del trámite de este proyecto de ley, ¿no es suficiente? No, resulta interesante, Okay. Porque indudablemente la prevención es uno de los caminos, y como dice el asambleísta Vintimilla, qué interesante sería que en la prevención participen también varios actores de la sociedad civil, porque pensar que vamos a necesitar un policía por cada ciudadano, pues supone una ilusión y aquello es imposible. Ahora bien,
El artículo 220 del Código Integral Penal establece infracciones y gradualmente las penas. Alguien que comercializa, según lo establecido por el CONCEP y no en el Código Penal, digamos, hasta 300 kilogramos de marihuana, gramos de marihuana, merece una sanción de 3 a 6 meses. Esta cantidad fue cambiada ya por el CONCEP y se la bajó a 20 gramos. Ello significa que si alguien trafica 21 gramos, ya entraría en la siguiente categoría y sería sancionado con una pena superior a 1 año. Para que uno sea sancionado con una pena inferior a 1 año, solamente puede comercializar hasta 20 gramos. Esto ha ocurrido sin necesidad de reforma legal, simplemente con la modificación de la tabla de tráfico hecha por el CONCEP. Ahora se quiere, además de ese cambio, aumentar la pena, que ya no se sancione con penas de 3 a 6 meses, sino de 1 año hacia arriba. 30 segundos. El defensor público que acudió a la Comisión de Justicia dijo, si se reforma la ley en ese sentido, lo que vamos a tener será por lo menos unos 50.000 ciudadanos con prisión preventiva en las cárceles ecuatorianas. Será peor. Yo creo que debemos de evaluar. ¿Volveríamos al tema del hacinamiento carcelario? Se volvería porque, claro, habría muchísimas personas procesadas y con prisión preventiva. El asunto es complejo, es decir, una sola solución con más penas, menos delitos, no es, digamos, la solución que espera el Ecuador. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Ventimilla. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver estaremos continuando con este debate en torno a la Ley de Prevención de Drogas que se tramita al momento en la Asamblea Nacional. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador y también por nuestro portal web en vivo.asambleanacional.gov.es, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de esta semana, la Ley de Prevención de Drogas. Y de inmediato vamos a escuchar y ver las preocupaciones de los ciudadanos en la calle. ¿Cómo combatir el microtráfico de drogas? Fue la pregunta. El microtráfico de drogas se lo debe combatir desde el punto de vista educacional. Pensamos de que las instituciones educativas tienen que implementar programas que ayuden a visualizar el problema de raíz. Los padres también deberían tratar de evitar que consuman los niños, jóvenes que ahora hay. Y aparte, bueno, pues la policía también veo que están haciendo su labor, combaten, pero yo pienso que más sería de ver en las fronteras. Aquí pues la droga prácticamente no la producen, ¿no? Sino que la traen para acá, para de aquí llevar a otro lado. O sea, se ha hecho casi como un camino. Esto del consumo no debe ser, como le digo, tan libertario, tan libre. Entonces, si ya le encuentran con 3, ya no es que el chico es únicamente adicto, sino también está metido en el asunto. Microtráfico directamente no tiene la culpa, sino los grandes. A los grandes hay que combatirles, ¿sí? A los peces gordos, sí, exactamente. Porque por mucho que las penas ahora suban, pues ya hay un sinnúmero de jóvenes que van a perder la vida, que han perdido la vida, y muchas familias que están en el descalabro total por esta situación. Yo creo que endurecer las penas llenaría mayormente las cárceles, pero es un problema de conciencia más bien. Bien, asambleísta Ventimilla, continuamos con usted. Hemos podido escuchar ahí un poco las opiniones de la ciudadanía, que hay que apuntar a los peces gordos, por ejemplo, señalaba un ciudadano. Efectivamente, creo que esa es una de las tareas importantes que tienen que ejercer las fuerzas de seguridad ciudadana, en este caso la Policía Nacional. Acabar con el microtráfico supone desmantelar redes de narcotráfico que se han instalado en Latinoamérica, y eso también nos lleva a la necesaria articulación de una política de drogas en la región. Pero ya a nivel local sí creo que es importante romper tabúes. Como digo, no tomar al tema de las drogas como algo
que es parte de un pecado, que es parte de lo inmoral, sino asumirlo como un problema que afecta a la salud de nuestros ciudadanos. Y también el llamado a la corresponsabilidad ciudadana. Creo que uno como padre y madre de familia tiene una responsabilidad en la formación de sus hijos. Y creo que en la absoluta formación de responsabilidades está la posibilidad de que el consumo de drogas no sea un problema de salud, sino sea, como decía el compañero, un asunto de la responsabilidad y de las decisiones libres y voluntarias que como ciudadanos tomamos. Además de eso, yo creo que muchas de las personas pueden decir el endurecimiento de penas puede permitirnos, ¿no es cierto?, controlar mejor los delitos. Yo discrepo con esas posiciones en cualquier delito. El endurecimiento de penas científicamente o digamos doctrinariamente ha sido comprobado que no te permite la rehabilitación social, no permite que el ciudadano que comete el delito por más años que esté en la cárcel salga mejor. 30 segundos. Yo lo que creo es que respecto a esto, y mencionando también, anclando con el debate de ley de drogas, hay una importante responsabilidad que asume el Estado en la rehabilitación. Hasta el momento en el Ecuador no teníamos centros de atención pública para la rehabilitación de ciudadanos con problemas o con consumo adictivo de drogas. Lo que hoy conocemos como estos centros de acogida para adolescentes y demás. Efectivamente, ahora ya existen 2 centros públicos y esperamos que con esta ley y con las disposiciones del Ministerio de Salud pueda haber un control y una regulación mucho más fuerte para que estos centros no sean cárceles privadas, sino sean realmente centros que enfoquen en la atención desde el concepto de salud para la rehabilitación del individuo que tiene consumo problemático de drogas. Gracias, asambleísta Ventimilla. Asambleísta Torres, el asambleísta Ventimilla ha citado algunos elementos que en efecto han sido defendidos por legisladores del oficialismo. Y digo esto porque en el inicio del segundo debate de este proyecto de ley de drogas hubo el pronunciamiento de algunos legisladores que mencionaban de alguna manera como que no era posible de pronto esta inclusión de los ciudadanos que están inmersos en el consumo de drogas. Estos criterios fueron cuestionados en su momento. Mire, alrededor del tema que debate la Asamblea al discutir la ley de prevención de drogas está un tema económico, el intercambio, el comercio, el tráfico, ¿verdad? Yo nunca he creído que aumentándose las penas en ese tipo de actividades los delitos disminuyan, de ninguna manera. Otra cosa es, por ejemplo, penas más altas para aquel que asalta y mata. Otra cosa es la pena para alguien que viola y además de la violación, por ejemplo, ocasiona la muerte. Se necesitan penas altas inclusive para aislar a esos peligrosos criminales y para que entienda la ciudadanía que en esos casos la persona que ha tomado la vida de otro merece una pena más alta. Pero aquí estamos hablando del tema del microtráfico, ese pequeño tráfico. Subimos la pena, pero igual seguirá el microtráfico porque si hay una ganancia para los pequeños y para los grandes que están atrás, eso no desaparece. Por eso, en este tema, yo reitero, a más penas, no necesariamente menos delitos, porque está de por medio una actividad de orden económico donde efectivamente existen ganancias. La prevención va a ayudar. La educación, como han dicho varios entrevistados, igual, y la educación no solamente es una tarea pública del Estado, la educación es una tarea también de la familia, y claro, si se logra advertir de las consecuencias negativas que tiene el consumo para los jóvenes, para los niños, mucho se puede hacer. Pero también se fomenta el microtráfico cuando los municipios toman decisiones equivocadas. Cuando un municipio le convierte a una zona sin el debido estudio en zona rosa, para que proliferen karaokes, discotecas y una serie de espacios de diversión, se está estableciendo en una ciudad un espacio para el microtráfico, porque además de los establecimientos educativos, el microtráfico aparece, surge y se desarrolla en estos espacios que los municipios muchas veces ubican en diversas ciudades del país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Ventimilla, ya aterrizando en uno de los elementos que constan en este informe para segundo debate del proyecto de ley, esta Secretaría adscrita al Ejecutivo, a la Presidencia de la República, ¿cuánto podrá ayudar efectivamente en la prevención del consumo? A mí me parece importante que la nueva institucionalidad que se le da al ente regulador y controlador del tema de drogas en el Ecuador
esté vinculado a la presidencia de la República, porque el Ejecutivo es el que justamente ejecuta la política pública. Por lo tanto, esta Secretaría tendrá mucha mayor operatividad. Y no nos olvidemos que también existe un comité interinstitucional que estará integrado por distintos ministerios, cada uno con competencias especiales, para atender integralmente el fenómeno socioeconómico de las drogas. Cuando nosotros hablamos de una nueva institucionalidad, estamos hablando también de un nuevo enfoque de derechos. Partimos en el proyecto de ley de la no criminalización, de la no estigmatización, de la no discriminación y de los derechos que les asisten a los ciudadanos a tener políticas públicas especiales. Vuelvo yo a insistir, el consumo de drogas en el país afortunadamente no llega a ser una crisis como en otros países, aunque algunos medios de comunicación pretendan hacernos creer que el Ecuador es un país de consumidores. Nuestros problemas están en el tráfico de drogas, ¿sí? Porque tenemos un puerto, tenemos una zona de paso de tráfico de drogas y creo que a eso hay que atender de otra manera. Pero el microtráfico requiere de una atención que la Secretaría Técnica podrá hacerlo. Y algo que no se menciona en este proyecto también es que muchas de las drogas que pueden ser consumidas ilícitamente también pueden estar al servicio de pacientes enfermos de cáncer, por ejemplo, o de enfermedades terminales que requieren de drogas, de sustancias sintéticamente producidas para mitigar el dolor. 30 segundos. Y esta propuesta de Secretaría Técnica de Regulación mediante la Agencia de Regulación Sanitaria, la ASA, permite que ya el tema de drogas no sea solamente el enfoque prohibicionista, sino también veamos a las drogas como algo que puede ser útil para la sociedad, como me refiero a la morfina, por ejemplo. En el Ecuador tenemos déficit de morfina porque hay unas restricciones que están basadas en esta política prohibicionista de las drogas. Gracias, asambleísta Vintimilla. Asambleísta Torres, la pregunta también en el mismo sentido. Bueno, lo que dice el asambleísta Vintimilla es cierto en el caso de la morfina, que se necesita para enfermos terminales, precisamente para que su sufrimiento no sea tan doloroso como sería si no tuvieran pues acceso a la morfina. Es uno de los temas que tiene que estar regulado por salud pública. Ahora bien, que en el Ecuador tenemos, como dije al iniciar mi intervención, una situación más grave que antes, es así. Las soluciones tenemos que pensarlas, como digo, en conjunto. Pero detrás del microtráfico están indudablemente grandes negocios, grandes corporaciones, carteles, lo que uno quiera decir. Primero acabemos con esos grandes carteles para que no haya microtráfico, no está una solución. El microtráfico tiene también que ser debidamente controlado. El problema que tiene alguien que es procesado por microtráfico es que probablemente no sea microtraficante sino consumidor. Y en el Ecuador existen dos tablas, la tabla de tráfico y la tabla de consumo, las dos tablas dictadas por el CONCEP. Un consumidor que sea procesado como traficante se va a ver involucrado en un proceso judicial del cual difícilmente podrá salir. Pero venía pasando a la inversa, asambleísta, y por eso este endurecimiento de alguna manera. Sí, a la inversa venía ocurriendo. El presidente de la República es el que ha promovido el que se suban las penas en este tipo de infracciones relacionadas con el microtráfico. 30 segundos. Pero, como le digo, más penas, no necesariamente menos delitos, y existe la otra alternativa. Si se cambia la tabla de tráfico y se disminuye la cantidad permitida, ya pasan de una categoría a otra los microtraficantes, entonces ya no serían juzgados de 3 a 6 meses, sino con penas superiores a 1 año. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Vintimilla. Amigos, una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver ya estaremos con el bloque final de este programa, donde los legisladores tendrán 3 minutos cada uno para exponer sus comentarios finales. Regresamos. Amigos, seguimos con más de Tesis y Antítesis. Lo advertimos en el bloque anterior. En este bloque final, los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para exponer sus comentarios finales respecto del tema que analizamos esta semana, la Ley de Prevención de Drogas. Avanzamos con usted, asambleísta Vintimilla. Para finalizar, ¿cómo lograr una política pública sostenida para, en efecto, proteger a la ciudadanía de este fenómeno de las drogas? Vuelvo a decir, el Estado no es el único responsable. El Estado tiene responsabilidades fundamentales. Pero mientras nosotros como ciudadanos no nos impliquemos en este y en los distintos temas, creo que siempre estaremos echando la culpa, lamentándonos y no encontrando soluciones. Este debate es un debate necesario que ha tenido mucho tiempo para darse.
por fin ponemos en la mesa pública de la discusión temas como son las soluciones que podemos dar, la despenalización del consumo, la no criminalización de los consumidores, una serie de elementos, el control al microtráfico, la regulación, el castigo a los grandes traficantes, y creo que sí, una política pública efectiva pasará siempre por respetar los derechos humanos, por concebir los temas desde las necesidades públicas de salud, desde las atenciones que debemos dar a la educación, pero sí también con la corresponsabilidad ciudadana de que cada uno es responsable de sus actos. Pero, asambleísta, sobre este tema de los derechos humanos, de lo que ya hablaba en el bloque anterior, fue el mismo presidente de la República quien en un enlace ciudadano mencionó que hay que dejarse de romanticismos sobre este tema. Bueno, yo creo que a veces las palabras pueden sonar complejas, pero los derechos humanos no son románticos. Los derechos humanos son algo que le asiste a cada uno de los ciudadanos. Pero, sin embargo, eso no es justificación para cometer delitos, no es justificación para atentar contra el derecho del otro. Y cuando nosotros vemos el Código Penal, por ejemplo, sí se tiene una pena mucho más dura para quien ofrece drogas a menores de edad, porque está corrompiendo, ¿no es cierto?, a una población vulnerable de atención prioritaria. Pero vuelvo yo a decir que el tema no pasa únicamente por el castigo, no pasa por el control, sino pasa por fomentar la responsabilidad ciudadana, colectiva, individualmente, de implicarnos en los debates, de exigir políticas públicas, pero también tomar decisiones propias. En muchos barrios se conoce al vendedor, pero hay complicidad de los mismos vecinos. Hay redes que se establecen en función de negocios que se van dando. Un minuto. Y ahí tenemos también un rol que no muchas veces se discute frente al fenómeno de las drogas. Yo no creo que ningún ciudadano quiera ser vendedor de drogas ahí en su barrio. Es también un fenómeno de la pobreza, es un fenómeno de las oportunidades que tiene un país. Y ahí están los retos, y por eso un debate de prevención integral tiene que analizar todos estos elementos. ¿Cómo lograr ese fomento, asambleísta? ¿Cómo avanzar hacia ese reto que usted menciona? Porque a veces podría entenderse como que nos quedamos en el mero discurso, que eso sería lo ideal que se busca alcanzar, pero ¿cómo llegar a aquello? Como en el debate nos hemos concentrado en el consumo individual, pero la ley también reconoce el necesario tratamiento de zonas vulnerables para que haya una intervención estatal colectiva, digamos, o integral en esa zona. No es lo mismo atacar el consumo por persona que decir, en este lugar que hay problemas como los que mencionaba el asambleísta Torres, una zona de tolerancia, digamos, una zona rosa, ahí es donde hay que trabajar, puntos vivos, generar espacios de acceso al deporte, fomentar la práctica cultural. Creo que son elementos que también nos permitirán ir solucionando o encontrando mejores respuestas al fenómeno socioeconómico de las drogas. Gracias, asambleísta Ventivilla, asambleísta Torres. ¿Qué otros cambios considera usted que se deberían incluir ya en esta propuesta? ¿Qué debería pasar, por ejemplo, con los miembros de la fuerza pública que hemos visto en su momento que aún trabajando dentro de la institución en contra del narcotráfico, hasta usan los propios vehículos para transportar la droga? Frente a un problema tan complejo, no caben soluciones ortodoxas. Tienen que ser soluciones integrales, heterodoxas. En la ley de prevención de drogas que discute la Asamblea, se ha propuesto que el SAR antidrogas del Ecuador dependa del presidente de la República y no de la Procuraduría General del Estado. Es un tema que tiene que ser debidamente analizado. La Procuraduría no tiene como función primigenia la de combatir las drogas, ni siquiera el tema de lavado de activos. Por ello me parece bien que salga de la Procuraduría General del Estado. Pero ahora no necesariamente que pase al Ejecutivo. Bueno, hay una experiencia, la estadounidense. El SAR antidrogas en Estados Unidos depende de la Casa Blanca del presidente de la República. En el Ecuador se quiere adoptar el mismo modelo. En Estados Unidos funciona. En el Ecuador podría funcionar en la medida en la que el presidente de la República, indudablemente como cabeza de la administración pública, puede estar más atento a estos problemas y tiene las personas para ejecutar un plan de prevención. Lo que preocupa en el Ecuador es que el presidente de la República está institucionalmente sobrecargado de funciones. Las últimas leyes que se han aprobado en la Asamblea prácticamente le han otorgado más competencias en una serie de ámbitos. Ahora tendría uno más en el tema de las drogas. Habría que saber si el presidente o quien ejerce la presidencia de la República o quien lo representa va a poder concentrarse en una tarea tan importante. ¿Y si no sería la presidencia de la República, qué instancia? No hay otra, porque si no es la presidencia y uno dice va a ser tal ministerio, es lo mismo que la presidencia. La Asamblea no puede asumir esa función, de tal modo que al final
tendrá que ser la presidencia, organizarse y llevar adelante esta lucha, que es una lucha difícil y compleja, porque no solamente es una lucha contra el microtraficante, es una lucha también contra todos aquellos que están involucrados en esta tarea, inclusive algunos miembros de la fuerza pública que han sido detectados como trabajadores en estas operaciones ilícitas, lamentablemente. Ahora bien, la tarea tiene que ser ciudadana, y yo comenté el tema de los municipios, porque en varias ciudades del país lo que ha ocurrido es terrible. Zonas culturales convertidas en zona rosa, y claro, uno dice zona rosa, va a haber una discoteca para bailar. No, también se van abriendo una serie de espacios donde circule efectivamente el microtráfico, y como dijo el asambleísta Ventimiglia, son zonas vivas donde tiene que haber un trabajo permanente para evitar que vaya expandiéndose a otros lugares de las diversas ciudades del país. Que tiene que haber en una ciudad un lugar de diversión, por supuesto. El problema es que muchas veces las decisiones se toman a nivel municipal por intereses, de tal manera que una zona convertida en tal para que proliferen determinado tipo de negocios. Ese es un tema que preocupa a varios ciudadanos. En Ambato, por ejemplo, ciudad donde yo vivo, capital de la provincia a la que represento, los ciudadanos están alarmados porque cada día se extiende la llamada zona rosa, y con la zona rosa viene el microtráfico y la delincuencia, porque detrás de los microtraficantes también se esconden otro tipo de delincuentes. Correcto, entendido, asambleísta Torres. Asambleísta Ventimiglia, muchas gracias por habernos acompañado con sus criterios. Ya veremos qué ocurrirá en el curso del debate de este proyecto de ley que tanta expectativa ha causado entre la ciudadanía. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociados CREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.